victoria de Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado. Aleluya. Y Él lo demostró al levantarse nuevamente. Y aquí tenemos las pruebas de la resurrección. Para empezar, cuando Cristo resucitó, los soldados estaban tan espantados que dice que cayeron como muertos. Pero después de que cayeron como muertos, cuando el ángel aquel vino y movió la piedra de la tumba, dice que fue algo aquí vemos en Mateo 28, podemos ver qué es lo que sucedió ese día. Como aquí está escrito en Mateo 28, ¿verdad? En la resurrección, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aleluya. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas salen y dan el mensaje, ¿verdad? Que el mensaje tremendo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un hecho verídico, un hecho llevado a cabo, un hecho que se puede probar no solamente con el cambio que hubo en los discípulos, porque ustedes pueden ver un cambio que hubo en ellos radical. Y ya no era aquel Pedro temeroso que cuando le dijeron que era uno de ellos por la manera de hablar, lo negó 3 veces al Señor. Y no solamente dice la palabra lo negó, sino que hasta maldijo. Pero cuando Pedro reconoció su error, cuando oyó cantar el gallo, aquello que el Señor le había profetizado que iba a suceder, que oyó cantar el gallo después de haberle negado 3 veces, él lloró amargamente, arrepentido por haber hecho eso. Pero la palabra dice que después de la resurrección del Señor, lo hemos leído aquí en Hechos 2, como el cambio que hubo. No les importó la muerte, no les importó. Fue un cambio radical, fue un cambio. Ya no eran aquellos miedosos que se escondieron cuando el Señor fue aprehendido y llevado preso y muerto y sepultado, ¿verdad? No. Fueron hombres que aún después de que los llamaron y les dijeron: ¿sabe qué? No anden predicando en ese nombre, no siquiera lo mencionen. Y ellos dijeron: no podemos hacer eso. Tenemos que proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Aleluya. Ahora, la otra prueba, está la evidencia de los soldados, ¿verdad? A los cuales le dijeron, ¿no? Que dijeran mentiras, que dijeran que se habían robado, los discípulos habían venido, ¿verdad? Que se habían dormido ellos y que los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo. ¿Cómo podían habérselo robado? ¿Cómo podían haber visto ellos que se lo robaron? ¿Cómo se lo iban a robar si estaban llenos de miedo, encerrados allá donde nadie los pudiera ver? No fue eso. El Señor resucitó. Y dice, la misma palabra dice que se les dio dinero a esos soldados y les dijeron: ¿saben qué? Nosotros vamos a arreglarlo con su jefe, porque un soldado romano, mi hermano, era un soldado que si no hacía lo que se le ordenaba, era muerto. Era un hombre muerto. Tenía que ser obediente. Pero cuando esto sucedió, fue algo sobrenatural que ellos no pudieron explicar ni hacer nada. Lo que ellos quisieron fue ir a decir a sus jefes: miren lo que pasó, ya vinieron a ver la tumba y todo vacío, ¿verdad? Y fue cuando les dijeron: ¿saben qué? No digan nada, digan que aquellos fueron los que se lo robaron. ¿Sí? Y es hasta ahorita, dice la palabra. Aquí en la palabra misma dice, se sigue diciendo lo mismo. La prueba de la resurrección siguiente es el sello en la piedra. La costumbre que tenían, se hacía un hoyo en la piedra, en la roca, y luego se hacía un canalito donde se corría esa piedra, ¿verdad? Era un canalito inclinado para que no batallaran para cerrar la tumba. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que la piedra estaba movida, ¿verdad? Estaba de tal manera
que las mujeres no podían haberla movido. Era una piedra que pesaba de 1,5 toneladas a 2 toneladas. Era una piedra tremenda, de un peso fantástico, ¿verdad? Pero aquí dice que el ángel se sentó encima de la piedra, aleluya. El cambio que hubo en los discípulos, no solamente que no tuvieron temor de morir, ya no más, ¿verdad? Y esa es una cuestión que cuando uno ha entregado su vida a Cristo, uno puede ver el cambio que Cristo trae a uno. Uno puede ver que su vida empieza a tomar sentido. Antes de conocer a Cristo, mi vida era vacía, mi vida era sin sentido, vivía por vivir. Pero cuando Cristo vino a mi vida, todo cambió. Él le dio una razón a mi vida, y la razón es proclamar el Evangelio a toda criatura. Tengo 25 años desde que entregué mi vida al Señor, y todo el tiempo he procurado hacer la voluntad de Dios y agradarle. Entonces, cuando los soldados o los que llevaron a Cristo a la tumba pusieron la piedra para sellar la tumba, le ponen un sello, es como algo de cera que le ponen, y que los soldados traían sus anillos, y con su anillo marcaban para saber si habían abierto esa tumba, ¿verdad? Pero pues ya vemos que el ángel vino y a él no le importó el sello, ¿verdad? Ni nada de lo que había ahí, ni el peso de la piedra. Él la movió como si nada y se sentó arriba de ella. Entonces, esa es la siguiente señal, el sello roto. Otra prueba de su resurrección es la tumba vacía. En Italia, ya ve como la Iglesia Católica tiene muchas tradiciones, ¿verdad? Y hay una montaña a la que van ahí en los Alpes, y hay una cruz, y mientras van subiendo, van pasando las diferentes pasiones que supuestamente, las estaciones que el Señor Jesucristo llevó, ¿verdad? Donde caía, donde le daban de latigazo, se volvía a levantar, donde José de Arimatea le ayuda y todo, ¿verdad? Que lleva hasta llegar al lugar de la crucifixión. Y dice un escritor que a él se le hizo muy raro, ¿verdad? Que pues estaba ahí la tumba, pero había un caminito por un lado, ¿verdad? Y ese caminito llevaba hacia otra iglesia, ¿sí? Entonces, él se fijó que mucha gente, o sea, era poca la gente, o no iba gente hacia la siguiente estación que era el de la tumba vacía, la iglesia de la tumba vacía le llaman. Ahí donde estaba la cruz, es una en el exterior, donde está la cruz así al exterior, ¿verdad? Pero allá era una iglesia que le llamaban la tumba vacía, la iglesia de la tumba vacía. Pero él se fijó que no, había mucha maleza, que como que no habían pasado mucho tiempo ahí. Entonces él fue a ver y ya miró, ¿verdad? Y es lo que pasa muchas veces, así como le digo que en el canto dice, hay poder en Jesús que murió, ¿verdad? Pero no pensó en la resurrección. Yo pienso que deberíamos de añadirle ahí, ¿verdad? Y aquí también mucha gente no iba y ahí se quedaba nada más en la tumba, en la cruz, ¿verdad? Y la tumba la olvidaba. La siguiente prueba de su resurrección fue la manera en que los trapos que envolvieron al Señor, porque de la manera que envolvían a los muertos en la época de nuestro Señor Jesucristo, era que parte por parte, o sea, los brazos, las piernas, el tronco y la cabeza eran envueltos con diferentes telas, y se les ponían también algunas plantas aromáticas, ¿verdad?
para matar un poco el aroma, yo creo, de cuando uno se empieza a deshacer, ¿verdad?, a descomponer el cuerpo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Pedro entró y miró los lienzos, dice, creyó, aleluya, creyó en que el Señor había resucitado. Porque cuando las mujeres van corriendo y les avisan y saben que el Señor resucitó, bien felices, ¿verdad? Y Pedro y Juan salen corriendo y y Juan llega primero, ¿verdad? Y después llega Pedro. Pero cuando Pedro entra, dice la palabra, que cuando él mira los lienzos y mira el paño aparte, dice, ese paño es muy significativo, porque cuando algún visitante visitaba una de las casas de los judíos de ese tiempo, le daban un paño para que él se limpiara, era como una servilleta, ¿verdad?, para que él se tuviera aseo personal. Y dicen que la costumbre era que cuando el visitante se iba, de la manera que él dejaba el paño demostraba si estaba contento o no, si iba a volver, si prometía volver. Si estaba el paño nomás ahí dejado así nomás, sin cuidado, no estaba contento y no iba a volver ese visitante, ¿verdad? Pero si el paño estaba doblado de cierta manera y puesto en un lugar, la persona estaba diciendo gracias por el servicio que me dieron, gracias por tenerme aquí en su casa, les prometo volver, he quedado satisfecho, ¿verdad? Dice la palabra que hace énfasis en eso, dice que él miró los lienzos y miró el paño, dice que había estado sobre el rostro de Jesús, colocado de cierto modo, dice. Y era esa la cuestión. Ahí está la prueba de la resurrección. No solo eso, o sea, menciona la palabra que el Señor no necesitó quitarse esos. Él pasó así como cuando se les apareció después de haber resucitado, que ellos estaban encerrados y el Señor se aparece en medio de ellos, dice la palabra. Y ellos, pues, ay Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Y le platican a Tomás no estaba, y entonces cuando le dicen a Tomás, dice, no, hasta no ver, no creer, dijo, hasta no poner mi dedo en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer, dijo. Y la siguiente vez que volvió a visitar el Señor a los discípulos, Tomás estaba ahí, y el Señor le dice, Tomás, ven, pon tu dedo aquí en mi herida, en mi mano, pon tu mano en mi costado, dice, para que veas que yo soy. Dice la palabra que Tomás cayó de rodillas y dijo, mi Señor y mi Dios, aleluya, dándole gloria a Dios. La prueba de su resurrección es eso, que el Señor dejó esos lienzos de tal manera que la gente viera que Él había resucitado, que milagrosa y misteriosamente, de una manera sobrenatural, Él salió de esos lienzos sin afectarlos. Quedaron como queda uno de esos capullos donde los gusanos se transforman, ¿verdad? Un gusano se transforma en una mariposa, ¿verdad? Y deja el capullo ahí. Así quedó de esa manera los lienzos que habían estado cubriendo al Señor Jesucristo. Esa es la otra prueba. Y nosotros tenemos que encontrar fe en la tumba vacía. Antes de encontrar la tumba vacía, los discípulos estaban deprimidos, desanimados y completamente sin esperanza. Pero en el tercer día, ese domingo por la mañana, Jesús conquistó la tumba. No únicamente resucitó, sino que las esperanzas de ellos resucitaron también. Como cristianos nosotros también podemos enfrentar sentimientos de desespero, de
incertidumbre como los que estamos viviendo en estos momentos con ese virus que está atacando a la humanidad. Pero lo podemos vencer, podemos enfrentar esos sentimientos de desespero y de desconocimiento, ¿verdad? Con una fe inquebrantable en la resurrección. Podemos confiar que el Señor venció y Él cumplió, y Él dijo, lo que Él dijo, Él lo cumplió. Y si Él nos prometió algo, Él lo va a cumplir, aleluya. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si nosotros llevamos la palabra por donde quiera que andemos. Yo le puedo decir en esta mañana, ponga su fe en el Señor. No ponga su fe en el dinero, no ponga su fe en el trabajo, no ponga la confianza en el gobierno, en ese cheque que están prometiendo que va a llegar y cosas así. No, porque no tenemos la vida comprada. De un momento a otro podemos perderla, podemos morir, porque este es el hecho más seguro que tenemos, la muerte. Todos tenemos que correr por ese caminito, de una manera o de otra, otros más antes que otros, ¿verdad? Pero es el camino seguro. Yo en esta mañana yo le voy a decir, yo le voy a recomendar, ponga su fe en el Señor. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, busquen la palabra, busquen la Biblia. La Biblia es un libro precioso que tiene las promesas del Señor. Escudriñe la palabra, créale al Señor Jesucristo. Él vino y murió y pagó por nuestros pecados. Y Él está dispuesto a ayudar siempre a vencer. Si hay algo que nosotros no hemos podido vencer, si hay algún pecado, alguna actitud, algún hábito, el Señor prometió ayudarnos. Lo que tenemos que hacer nosotros es poner nuestra confianza en Él y obedecer lo que la palabra nos dice. Y yo le pido en esta mañana, vamos a celebrar esa resurrección creyendo y confiando en las promesas. Vamos a dejar de tener temor. Si algo nos sucede, es porque es la voluntad de Dios. Y recuerden una cosa, la voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios y los tiempos del Señor son perfectos. Si Él decide llevarnos, si Él decide que nos enfermemos y mandarnos a un hospital, es que quizás hay alguien que necesita recibir la palabra. Es que quizás no sabemos, pero podemos hacer como el apóstol Pablo decía: todo lo que me ha sucedido ha redundado para el bien del Evangelio, ha redundado para que el Evangelio se desparrame, para que el Evangelio se desarrolle y vaya más allá. Y eso es lo que tenemos nosotros que creer siempre. Confiar en el Señor, nunca dudar, porque Él lo prometió, que Él nos iba a guardar y nos iba a ayudar en cualquier circunstancia. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en la mano del Señor para despedirnos de este servicio. Yo les pido por favor nuevamente, dudas, temores, todo, pónganlo en la mano del Señor. Usted doble su rodilla y pídele al Señor, dígale: Señor, quiero creer en ti, quiero confiar más, quiero entender, quiero aplicar tu palabra en mi vida, quiero vivir para ti, porque eso es lo que el Señor quiere. Una religión, de nada sirve la religión. Si eres católico, si eres mormón, si eres adventista, si eres bautista, si eres de la religión que tú me menciones, si no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has entregado tu vida y si no estás viviendo de acuerdo a lo que la palabra te dice, estás perdido. Así derechamente te lo digo. La relación, Él vino a mostrarnos al Padre y Él vino a unir nuevamente. El enemigo rompió la relación que el hombre tenía con Dios allá en el jardín del Edén, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, dice la palabra, y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, si alguna persona que está escuchando este mensaje, Señor, no te conoce, yo te pido, Señor, que tú le ayudes, que tú le muestres, Señor, tu gracia, tu amor y tu poder, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le muestres, Señor, que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres fiel, que tú eres justo, Señor.
Te pido también por aquellos hermanos, Señor, que están batallando en estos momentos, Señor. Si alguno está enfermo, Señor, si alguno está en problemas, si alguno está en circunstancias difíciles, Padre, yo lo pongo en tus manos en esta mañana y te pido, Santo Señor, ayúdanos. Ayuda a los miembros, Señor, a la congregación del Templo Bautista Nueva Vida, Padre. Yo clamo y te pido por cada uno de los miembros, Señor, y te pido, Señor, que sus familias sean guardadas en estos tiempos difíciles, Padre, y que podamos conocer siempre tu voluntad. En el bendito y santo nombre de Jesús, y gloria a ti, Señor. Amén.